Pues, aprovecho. Manches, está caliente, güey. Hola, ¿cómo estamos? Hoy soy Chef Dani de República. Hoy estamos haciendo tamales porque es algo muy tradicional para el tiempo de Navidad. Aquí vamos a empezar hoy con los ingredientes. Esta es una receta muy familiar para mí, lo hemos estado haciendo desde lo que yo me puedo recordar. Vamos a empezar con el tinga de pollo. Este lo hice ayer. Puedes hacer tu tinga o tu relleno, cualquier relleno que quieres, de verdad está bien para tamales. En mi casa los rellenamos con jalapeños y papa. Vamos a tener el maíz de elote, que este es amarillo. Este lo mixtamalizamos y después lo molimos en el restaurante y aquí ya está listo para hacer el tamal con la grasa. Esta grasa es una grasa de puerco, pero de verdad lo que tú puedes consumir de tipos de grasa es la que puedes usar. Vamos a tener sal para darle un poco de sabor a la masa. Y también vamos a necesitar hojas de tamal. Hojas de tamal siempre van a venir secas y van a tener que estar remojadas. Eso de verdad que es lo primero que quieres hacer. Lo que yo hice es empezar ya a remojarlas en agua caliente. Para que durante el tiempo que andamos preparando, tus hojas van a estar remojando. Y el último ingrediente va a ser el polvo de levadura que le va a dar la esponjada al tamal. Vamos a empezar con metiendo nuestra masa vamos a meter nuestra grasa a la batidora y vamos a querer batirla y darle un poquito de aire primero. Y aquí le voy a querer poner un poquito de sal para que se derrite en la grasa. Y de aquí le voy a empezar a agregar la masa poco a poquito. No todo a la vez, porque si no se te va a hacer una bolita y no se te va a mezclar fácil. Aquí no le quiero dar a todo, porque si no también se te va a explotar toda la harina. Poco a poquito, nomás subiéndole para que se mezcle. Y de vez en cuando queremos levantarle con nuestra espátula. Le vamos a dar la limpiada al lado, mover todo al centro y bajarle otra vez. Maybe ponerle un tantito más de masa. Y seguir la procesa otra vez. Y con la última vez le vamos a poner el resto de la masa. Y también a este punto le vamos a poner una media cucharada de polvo de levadura. Una media para que esponje la masa cuando se cocine. Nomás hasta que se venga junto, de verdad no es mucho tiempo, maybe 3, 4 minutos, maybe 2 minutos, maybe le doy un más minuto, le voy a mirar la consistencia, ahorita cómo está, y a ver si le falta poquito más. Porque sí se mira que le falta tantito más a la masa. Mi masa se mira un poco reseca. Yo pienso que le voy a tantear un poquito de agua. Para que esté un tantito más suavecita. Mira, ya se anda mirando mucho mejor la masa. Si miran, la masa ya se mira más cremosa y no tan seca. Con ese poquito de agua es todo lo que necesitaba. Ok, ya hemos llegado al tiempo a empezar a rellenar nuestros tamales. Han estado reposando ya como una media hora, maybe 40 minutos nuestras hojas.
So, vas a separar una, dale una secadita. Vamos a poner un poco del relleno. Puedes usar una cuchara, yo por chef fancy, un offset spátula. Y nomás no quieres muy grueso ni muy delgado, porque si está muy delgado se te va a cocinar rápido y resecar. Y le das de lado a lado, no quieres hasta las meras esquinas, porque quieres dar un poquito de espacio para poder cerrar tu tamal. Pero poco a poquito te haces tu cuadrito. Yo trato de hacer como un cuadro para rellenar. Y ahí estamos, mira, no perfecto, pero suficiente espacio para meterle relleno y cerrarlo. Y mira, aquí tengo mi cuadrito hecho para el relleno. Solo le voy a dar la vuelta de regreso para conmigo. Voy a tomar el poquito del relleno de tinga en salsa roja. En mi casa nos gusta ponerle un poquito de papa y jalapeño. Y de aquí le vas a dar de un lado al otro. Lado derecho al lado izquierdo al lado derecho. Y después le vamos a dar una dobladita. Y de aquí vamos a ir a nuestra cazuela de acá. Y no quieres poner los planos, quieres darle un poco de cascada para abajo. Vamos a ponerlos a cocinar a vapor. Aquí yo ando usando una cazuela de metal con otra que tiene hoyos. La meto arriba del otro, la voy a sellar con un poquito de aluminio para que se haga el a vapor. Y de allí lo voy a cocinar como unos 45 minutos. Si en casa no tienes algo como así, puedes usar una cazuela, maybe con un plato para que tenga un poco de espacio, que el agua no le pega directo. O si casualmente tienes unas canastas de bambú como que usan para cocinar baos, es la misma cosa, el mismo sistema, nomás es cocinarlos al vapor. Ahora estamos al punto que ya rellenamos todos nuestros tamales con mis amiguitos que están aquí atrás de nosotros y vamos a cubrirlo con un poquito de aluminio. Tengo mi agua calentando aquí al lado, que ha estado calentándose por un ratito. Quieres que cuando los vas a poner a cocinar, que mires el vapor. Si miras, se mira el vapor que anda consumiendo la agua. Vamos a agarrar unas piecitas de aluminio y sellar esto muy bien para que no se le salga nada del vapor que andamos tratando de hacer. De aquí ya anda hirviendo mi agua. Lo que voy a hacer es estarse bien segura que todo está bien sellado y voy a poner a cocinar los tamales. De aquí vamos a cocinarlos maybe unos 40 minutos, chequearlos y de ahí tenemos que esperar como unos otros 10 minutos para poder quitarle la hoja. Por ahorita vamos a dejar que se cocinen y vamos a regresar en un momento. Ya hemos cocinado los tamales a vapor como unos 35-40 minutos y después de esos tiempos le dejé que se reposaran otros 5 a 10 minutos a lo mucho. Ya vamos a chequear uno. Ahorita los vamos a abrir, obvio con cuidadito porque va a tirar mucho vapor. No se quemen. Y vamos a chequear uno de nuestros tamales. Van a estar calentitos, con cuidado. Te puedes sacar uno, traerlo a tu plato y vamos a abrir nuestro presente. Y ahí, si miras, perfecto. Se despegó nuestro tamal. Y traje nomás un poco de florecitas para que se mire medio bonito el plato. Y así lo acabamos. Díganme para la siguiente a ustedes qué le ponen a sus tamales, cómo le rellenan. Le vamos a dar una probadita a ver cómo nos salió. Mira, muy perfecto, muy suavecito.
Calentito, pero muy rico. Pues, aprovecho. Está caliente, güey.